La Revolución de Mayo, el 25, el próximo martes, 2 centenares de años cumple Argentina, y en estos momentos, ¿no?, vamos a reflexionar qué hicimos mal y qué hicimos bien los argentinos en estos 200 años, qué tenemos que mejorar, qué tenemos que olvidar y en qué tenemos que insistir. Porque todos los días además debemos reflexionar sobre nuestro pasado, sobre nuestra historia, cómo nos proyectamos hacia el futuro. Por eso hemos convocado hoy a dos notables intelectuales de nuestro país, Torcuato Di Tella, Pacho O'Donnell, que tal vez, o no, vamos a ver hoy, han vivido con visiones contrapuestas, pero ¿qué significan 200 años en un país, Pacho? 200 años es algo como para celebrar alegremente. A mí me parece que estos 200 años son motivo de una celebración. Hemos llegado a los 200 años con un país entero, digno, que ha sabido superar dificultades inmensas. Creo que eso ha sido la principal lección de nuestros próceres de Mayo, o sea, que supieron llevar adelante una revolución cuando las condiciones eran absolutamente desfavorables. Fue necesaria una gran capacidad estratégica, mucho coraje. Pensemos, por ejemplo, que después, 6 años después de Mayo, cuando se junta en Tucumán, en 1816, todas las otras revoluciones americanas se habían capotado. Era la única que se mantenía en pie. Y yo creo, bueno, que realmente hemos pasado por muchas... Seguramente podríamos haber hecho las cosas mejor. Pero yo no abono ese deporte vernáculo de la autodenigración, ¿viste? Eso de encontrar todo mal, muy todo típico negativo. De los argentinos. ¿Perdón? Muy típico de los argentinos. Muy típico, demasiado típico, ¿no es cierto? O sea, en general tenemos una visión demasiado pesimista, ¿no es cierto?, de nosotros mismos y de nuestras circunstancias, de nuestro país. Torcuato, ¿y para usted qué significan 200 años? Bueno, es un cumpleaños de la Revolución de Mayo. Yo creo que la Argentina ya existe de antes. No tenía la estructura legal de lo que es hoy la Argentina, pero la Argentina viene de antes también. Y sobre todo en el siglo XVIII hubo fenómenos muy interesantes, muy importantes. Así que el país tiene más que 200 años. Pero la Revolución de Mayo sí son 200 años y es un cumpleaños. Yo cuando cumplí 80 años también hice una fiesta. Pero al menos por lo bueno... Sí, bueno, sí. Ya vas a llegar a los 200. No sé si es pacto con el diablo o con los ángeles. Puede ser que sea con el diablo. Pero no, yo estoy totalmente de acuerdo con Pacho de que no hay que autodenigrarse. La autodenigración es simplemente una enfermedad. ¿Y por qué los argentinos? Puede ser, digamos, lo decía Gustavo, a nosotros nos gusta castigarnos. ¿Por Bueno, qué somos así? algunos les gusta más que a otros, ¿no? A mí me parece que lo que pasa es que la Argentina fue muy próspera en cierto tiempo, en la época de los ganados y las mieses, pero por una prosperidad que yo la llamo Kuwaití. Kuwait era un lugar muy pobre y de golpe se dieron cuenta que tenían una cosa negra pero abajo de tierra. Entonces, pero no las sabían ellos manejar. Los tuvieron que llevar a empresas extranjeras para sacarlo y ahora son de los países más ricos del mundo. Yo creo que en la Argentina pasaba algo así, lo que pasa es que la cosa negra estaba a nivel de tierra, la tierra negra buena, y éramos poca gente, entonces claro, había que ser muy tontos para no hacer la cosa mejor. Igual se hicieron bien, podríamos haber sido peores, además hicimos muchos esfuerzos por hacer cosas mal, todas las guerras civiles, la incomprensión, pero digamos, nosotros por ejemplo no hemos tenido los dramas tremendos que tuvieron los europeos. Puedo tomar tu palabra de la Argentina próspera, porque entra dentro de ese mecanismo de autodenigración que hablábamos, porque siempre nos hablan del centenario, ¿no es cierto?, como mucho mejor país que ahora que el segundo centenario. Sí, lo dijo Elisa Carrió hoy en este programa. Pero no es cierto, o sea, la Argentina rica, que supone que estaba no sé en qué puesto, no sé qué rango, era la Argentina de algunos ricos, era una oligarquía aristocrática que había sabido colocar sus productos de sus estancias a precio de hora, pero el resto de la gente vivía muy mal. Roca le encarga a Vialé Macé, un catalán muy interesante, un estudio sobre las circunstancias de los trabajadores, sobre todo en las provincias. Las conclusiones de Vialé Macé son verdaderamente nefastas, o sea, la gente vive muy mal.
¿Qué era esa Argentina rica? Una Argentina que se gobernaba con represión, que se gobernaba con fraude y sin leyes sociales. No había, o sea, yo prefiero esta Argentina de hoy, que a lo mejor habrá gente no tan dueña del país, pero que tiene leyes sociales, que es democrática, que tiramos bastante para adelante, que nos equivocamos. Pero terminemos con esta historia de la exaltación ¿Sabes qué pasa? Que en el fondo hay una trampa. Cuando se habla tan bien del centenario, se está diciendo que las cosas se empiojaron cuando se pudo votar. Porque cuando se votó, la trampa, entonces ahí las cosas, después vino Irigoyen, vino Perón, y entonces todo se fue al diablo. O sea que no es una afirmación banal. No va a estar de acuerdo con eso. No, esa es una interpretación. Los que dicen que todo fue mal porque se votó, es una interpretación bastante delirante de los que dicen eso, no de lo que dice Pacho, sino de lo que dicen ellos. Porque yo comprendo lo que vos dijiste, inclusive el 25 de mayo en el Teatro Colón explotaron 2 bombas de los anarquistas. Y además el año anterior había habido una represión muy fuerte. Uno de los anarquistas, señor Radovitsky, quiso matar al presidente, mató al jefe de policía. Entonces había mucha violencia, eso es cierto, había mucha violencia. Ahora, por supuesto que había una oligarquía más rica que el resto, pero yo creo que de todos modos el nivel de vida en la Argentina era, si no de 1910, pero para sin duda en los 1920, cosas así, inclusive en los 30, a pesar de la crisis, era más alto que en casi todos los países de Europa, salvo Inglaterra, Alemania, Francia más o menos. Teníamos más educación, hablo de 1920, 1930. Teníamos más educación que esos países del sur de Europa. Y estábamos mejor, pero no era un gran mérito. La cosa, como dije, el hecho de tener tanta tierra y poca gente, evidentemente, facilita mucho las cosas. ¿Y qué pasó entonces? Porque ahora, digamos, en función de eso tuvimos un retroceso en relación al resto de la comunidad internacional. Bueno, yo creo que sí que hubo un retroceso, a pesar de que después hubo una cierta recuperación, pero hemos hecho mucho para destruirnos. Pacho dice que prefiere el país de hoy que el país de aquel entonces. Yo también lo prefiero, yo también lo prefiero. Ahora, yo preferiría mucho más que el país de entonces hubiera evolucionado más. La interrupción democrática, o sea, esa pugna entre lo que representaban los militares, que era de alguna manera el país del primer centenario, y las nuevas fuerzas sociales, el radicalismo, el peronismo, eso fue un retroceso para Argentina, que se notó en la educación, en los niveles de pobreza. La lucha sí, a veces se necesita para imponer ciertos cambios, como hizo Perón, se necesita una lucha, pero la lucha acá se nos fue de mano. Yo creo que se fue de mano la lucha. Entonces, ahí es donde el país empezó a decaer. Y yo creo que eso básicamente porque se nos pincharon las gomas en el proceso de industrialización. Pues todo país que tiene un cierto nivel de vida, que era bastante alto, digamos en los años 20 y 30 el nivel de vida de Argentina era muy alto realmente. Claro que había mucha gente pobre, pero era muy alto a nivel internacional. Ahora, Pacho, ¿cómo ha influido en la Argentina, en el argentino, en la historia nuestra, estos ismos que hemos tenido siempre? Fíjate desde el inicio, morenismo, después rosismo, irigoyenismo, peronismo, rosquismo, alfonsinismo, kirchnerismo, menemismo y poco argentinismo. Bueno, eso es cierto, o sea, cuando preguntabas vos cuál es la causa de esa denigración, creo que tenemos que remontarnos a los tiempos de los finales de las guerras civiles. Los que triunfan las guerras civiles son los unitarios porteños. O sea, los unitarios porteños que son, de alguna manera tienen una ideología extranjerizante, elitista, digamos, que se imponen sobre las provincias. Y es expresado por el dilema sarmientino de civilización o barbarie.